Sentido Humano. La revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Que promueve, educa y orienta sobre los derechos humanos. Esta es una producción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Sentido Humano. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al segundo programa de Sentido Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en donde haremos llegar hasta ustedes toda la información necesaria para que conozcan y defiendan sus derechos humanos. La violencia de un ser humano a otro no tiene justificación válida alguna, y es todavía peor si ésta se presenta en el seno familiar. Crear en las víctimas la seguridad para que se decidan a buscar ayuda y detener este tipo de violación a los derechos humanos es el objetivo principal que buscamos con el tema del programa de hoy: violencia intrafamiliar. Para tener claro todo lo que abarca la palabra violencia, hoy en Sentido Humano tenemos la opinión del sociólogo Víctor Chan Martín, quien nos brinda una definición de violencia. Tanto la ley penal como los nuevos ordenamientos internacionales como la CEDAW, Belén do Pará, etcétera, definen la violencia familiar como toda acción o toda omisión que lastima la integridad de las personas, de la mujer, de la esposa, de los hijos, y que trae como consecuencias desde alguna lesión física visible hasta daños emocionales internos, por supuesto nada visibles. Entonces, a veces pensamos que la violencia es solo acción, o sea, te grito, te insulto, te ofendo, pero también lo que yo dejo de hacer y que daña a mi sistema familiar, también eso es violencia. Hoy en día, la violencia se vive en cada rincón de nuestras vidas, y hemos aprendido a convivir con ella y hasta cierto punto la justificamos o ya no nos asusta tanto, a pesar de ser una clara violadora de nuestros derechos humanos. ¿Será que ya vemos la violencia como algo normal? Hemos normalizado tanto la violencia. Dice Jay Haley, que es una persona que se ha dedicado a la psicoterapia familiar, que hay una línea muy, muy delgada entre el amor y la violencia. No nos damos cuenta cuando hemos pasado esa línea que dice Haley y pensamos que estamos en la línea del amor, cuando realmente lo que estamos haciendo es violencia, porque lo hemos normalizado, porque no lo podemos ver, porque así aprendimos, porque así nos educaron. O sea, muchas razones hacen que no nos demos cuenta cuando hemos pasado de la línea de la parte del amor a la parte de la violencia. Y entonces eso lo hace más difícil. Al aire. Sentido Humano. El programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. La CODEI le informa. En la CODEI tenemos como misión proteger, defender, promover y estudiar los derechos humanos en todo el estado de Yucatán mediante un servicio integral, permanente y sensible a los ciudadanos y organizaciones. En la CODEI estamos para servirle. 927-2201, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Estás escuchando Sentido Humano. De años atrás, se tiene la creencia que la principal y única figura protagonista de las acciones de violencia dentro del seno familiar es el padre de familia, pero eso ya no es tan cierto. Bueno, hasta hace años atrás pudiéramos ubicar al varón como el agente agresor en mayor medida. Sin embargo, en los últimos 5 años, yo no diría o hablaría de un agente familiar en particular. Yo creo que hay circunstancias donde los hombres golpean y agreden más. Por ejemplo, cuando se trata en la parte económica, en la parte física, podemos decir que es el hombre. En los últimos 10 años, de hecho, están los reportes, por ejemplo, en el sistema DIF, por ejemplo, que en el ámbito privado familiar es la mamá quien agrede más a los hijos. Y ahora, desafortunadamente, en los últimos años, ya pudiéramos también meter a los hermanos mayores, porque ellos también, porque los papás en esta nueva dinámica familiar de los últimos 15 años ya salen a trabajar. Así es. Y normalmente los hijos se quedan a cargo del hermano o la hermana mayor. Ese ámbito privado familiar en donde la mamá era la figura de autoridad, ahora al salir a trabajar es el hermano o la hermana mayor quien se queda con esa figura de autoridad. El paso de los años también ha cambiado la función de cada una de las figuras principales de una familia ante la situación laboral, económica y social.
Yo no quiero decir que la mujer no deba salir a trabajar. Yo creo que debe salir a trabajar. Pero desafortunadamente en nuestro contexto latinoamericano, la mujer sale a trabajar por una necesidad, porque la cuestión económica ya es difícil. Lo ideal sería que la mujer salga a trabajar porque siente que necesita desarrollarse profesionalmente, porque el varón está de acuerdo con que salga. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque al salir a trabajar la mujer, el sistema familiar no estaba preparado para no contar con esa figura permanente por los siglos que teníamos, que era la mujer, quien su función única y principal era la doméstica, de encargarse de mantener la casa y de educar a los hijos, y la figura principal del varón era de proveedor. En este momento, al salir la mujer a trabajar en un sistema que no estaba preparado para esto, obviamente trastorna todo el sistema. ¿Cómo se ve afectado el sistema familiar con la evolución de los roles en su interior? Lo mismo pasa con la familia. No estaba el sistema familiar preparado para no contar con la figura materna. Me parece a mí que es importante que las nuevas familias, estoy hablando de las familias de 10 años para aquí, debieran sentarse a reorganizarse, nuevas formas de tarea, nuevas formas de paternidad y maternidad, que muchas veces en este cambio los papás siguen actuando igual, cuando ya no es posible actuar igual por este sistema cambiante. Estás escuchando Sentido humano. ¿Qué hacer como sociedad para prevenir o detener la violencia dentro de la familia? Bueno, a mí me parece que desafortunadamente no hay una cultura de denuncia, en parte por la desconfianza de las autoridades, en parte porque nos han enseñado que no nos metamos en problemas, y entonces lo que pasa enfrente de mi casa o al lado de mi casa, yo no debo participar. Nos han enseñado que cada familia resuelve sus problemas. Entonces, estos son algunos indicadores y otros más que existen que hace que la sociedad, que las familias, que los individuos no denuncien. Cuando se presenta este problema, ¿qué es lo primero que hay que hacer? A mí me parece que es importante denunciar, máxime cuando estamos hablando que la víctima es un menor de edad, es una mujer, es una persona con discapacidad y es una persona de la tercera edad, que es la población más vulnerable que encontramos en toda sociedad. Cuando el ciudadano o la ciudadana conoce, escucha, mira alguna acción de violencia, creo que es una obligación reportar a las autoridades correspondientes. Eso es por un lado, por la parte formal, técnica. Nueva forma de resolver los conflictos que se presentan dentro del seno familiar. Ahorita, afortunadamente, en el estado de Yucatán ha entrado una figura muy importante que se llama la mediación, y que la mediación consiste en ir a un proceso para resolver los conflictos que hay en la familia, o hay en el vecindario, o hay en mi escuela, o hay en mi trabajo. Y esta nueva alternativa de mediación, me parece que no la conocemos y no la estamos usando. Y el lugar para realizar este proceso es el Centro Estatal de Mediación. Hay un centro estatal de mediación. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un problema que es un delito no grave, yo puedo ir al Tribunal Superior de Justicia, que es de quien depende los centros de mediación, y solicitar una mediación con la persona que me está afectando y resolver el problema sin que tenga que convertirse en un proceso penal. Si el problema no se resuelve, entonces ahora sí, lo que estamos viviendo se pasa al juzgado y lleva un proceso ya sea civil, penal, mercantil. La violencia no tiene razón de ser, y mucho menos si se presenta en el interior de una familia, sin importar quién la genere. Hay que tomar muy en cuenta que la violencia intrafamiliar no es solo física. A veces pensamos que la violencia es solo acción, o sea, te grito, te insulto, te ofendo, pero también lo que yo dejo de hacer y que daña a mi sistema familiar, también eso es violencia. Esto fue Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, que promueve, educa y orienta sobre los derechos humanos. Esta es una producción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Sentido humano.